Prefiero tener el libro así escrito, hermano, es algo muy bonito. Le da como mayor sentido de propiedad, de pertenencia a lo que hacemos. Hechos 2:41. Momentos muy lindos vivió la iglesia desde el comienzo. Hechos 2:41. Gloria al Señor. Esos son los inicios, amado. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice el verso 41? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero también el capítulo 4, el verso 4, sigue la fiesta, sigue la bendición, hermano. La iglesia inició en un mover terrible de Pentecostés, amado. Como dice el verso 4 del capítulo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. O sea, en el primer sermón, ¿cuántos se convierten, hermano? Como 3,000. Y en el segundo, como 5,000. Es decir, ¿cuántos iban ya? En 2 sermones, 8,000. Qué gloria tan terrible. Pero también sigue, hermano, ahí mismo en el capítulo 4, en el verso 23, en el verso 32 en adelante. Mire estos inicios hermosos de la iglesia de Cristo. Y la multitud, léalo, de los que habían creído, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es la palabra que usted ha oído que se llama koinonía, una perfecta comunión todo. O sea, ahí no se peleaban entre ellos, hermano. Ahí nadie hablaba del otro, no salía al final de los cultos a pelear con alguien, no, hermano. Ahí no estaban en esas simplezas, hermano. No, ahí todos se apoyaban unos a otros. Amén, no le daba envidia porque al otro lo ponían, no, nada, hermano. Si el otro crecía, todos se gozaban y se alegraban. Alabado el nombre del Señor. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Había una bendición muy especial, hermano. Pero también seguido de ataques, grandes crisis, enemigos poderosos, comillas, que han amenazado y amenazaron con detenerla, con prevalecer sobre ella y desaparecerla. Entre ellos emperadores que se levantaron, hermano, para destruir la iglesia. Reyes, líderes religiosos, como el tiempo de la Inquisición, hermano. Y antes de eso, alabado el nombre del Señor, entre ellos emperadores, líderes religiosos y por supuesto fuerzas espirituales de maldad que detrás de todo esto han operado. Número uno, y lo intentaron con violencia. La iglesia fue tratada de detener. Primero el diablo usó la violencia. Lo llevaban a los circos romanos, usted sabe, iniciando con Esteban, que fue el primer mártir. Amén, hermano. Del griego martureo, que significa testigo. No tiene nada que ver con sangre ni con muerte, pero Esteban tuvo que vivir esa situación, hermano, de perder la vida, y ahí empieza una persecución terrible contra la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Primero el diablo, repito, quiso con violencia detener la iglesia y no pudo, porque se cree, hermano, que de cada una persona que daba su vida, escúcheme esto y póngale atención, para que usted crezca en conocimiento de la palabra y de la historia espiritual, hermano, y no se quede vacío, gloria al nombre del Señor. Se cree que de cada un creyente que daba su vida en los circos romanos, o bueno, en lo que fuera, colgado en un madero como Pedro, o arrastrado por caballos, o así sucesivamente como fuera, de cada una persona que daba su vida por la causa de la iglesia del Señor, 10 más querían dar también su vida y se convertían al cristianismo. O sea que lo que el diablo quiso hacer a través de los emperadores, de detener la iglesia con violencia, no lo pudo hacer,
porque entre más, como dice Éxodo capítulo 1 verso 2, entre más los oprimían, entre más los atacaban, más se multiplicaban y crecían. Porque lo que es de Dios, dijo Gamaliel, no lo podréis detener. Por eso el que esté interesado en detener la iglesia del Señor en este país, hace poco uno dijo, esos hay que controlarlos, hay que detenerlos. No van a poder hacerlo porque la iglesia es indestructible, es imparable. Alabe a Dios por eso, hermano. Ese es usted, usted es iglesia. No me los anime, hermano. Estoy en una causa que nadie la puede detener. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Dios. Entonces, como no pudo detenerla con violencia, entonces la quiso detener amigablemente. Cambió la estrategia el diablo. Señor lo reprende. En el año 300 algo, estudie la historia secular, bajo el imperio de Constantino, llamado el Grande, en Roma. Usted sabe que la iglesia tenía que reunirse bajo tierra, en catacumbas. Incluso todavía están esas catacumbas allá en Roma. Y cuando usted vaya de turismo a Roma, vaya a esas catacumbas. Bueno, pero si algún día va, usted va a ver las catacumbas. La iglesia se reunía bajo tierra. ¿Por qué? Porque no, era ilegal, era contra el imperio. ¿Por qué razón? Porque Roma decía, César es Señor. Pero la iglesia decía, no, César no es Señor, Cristo es el Señor. ¿Cuánto pueden decir esta mañana? Cristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano de todos los reyes. Alábelo en esta mañana. Alábelo en esta mañana. Cristo es César, no, Cristo es el Señor. Son fuerzas que se oponían y por eso el imperio atacaba a la iglesia. Diga que César es Señor y lo soltamos y no se muere. No, Cristo es el Señor. Entonces tenían que esconderse en las catacumbas, por ejemplo en Roma. Pero en cualquier momento por allá, no recuerdo si fue la mamá o la esposa de Constantino, tuvo un sueño donde se le presentaba una cruz y le decía, por esta cruz vencerás. Le contaron a Constantino y Constantino entendió. Y entonces sacó un edicto de tolerancia, donde ya le decía a la iglesia que podía reunirse abiertamente y que ya no iba a ser perseguida. Eso fue una estrategia diabólica, satánica. Pues aparentemente era bueno, ¿cierto? Porque ya no era a costa de muerte, ya se podían reunir en cualquier casa, en cualquier edificación, podían hacerlo y no había ningún problema con el imperio. O sea, ya el imperio se hizo, comillas, amigo de la iglesia. Cambió la estrategia del diablo. Y entonces la iglesia verdadera se fusionó con el paganismo romano y de ahí nace la iglesia católica. Hay gente que dice, es que tenemos la religión que nos dejó Cristo. Falso de toda falsedad. Hay que estudiar la historia. El catolicismo es una mezcolanza. Ahí la iglesia salió de las catacumbas para emerger a la superficie delante de los hombres, pero delante de Dios bajó de su presencia y quedó en las catacumbas espirituales, porque se fusionó, se mezcló, y la iglesia de Dios no puede mezclarse. Es una iglesia pura y sin mancha. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Oh, adore a Dios en esta hora. No puede haber mezclas. Lo de Dios es original. No es mezclado, es original. No se parece a nada. Es único, es original. Por eso usted es original, hermana. Por eso usted es original, hermano. Porque usted es iglesia de Dios. ¿Dónde están en esta mañana? Oh, Dios en esta hora. Por eso no intentes parecerte al mundo. No puedes. No serías iglesia. Te mezclarías. Oh, alaba a Dios en esta hora. Qué lindo es Dios, hermano. Alaba a Dios en esta hora. Su presencia está acá. Su nombre sea la gloria. Y ahí sí le hizo mucho daño porque se mezcló, pero hubo un remanente. Cuando el remanente verdadero se dio cuenta de lo que había sucedido, se movieron y dijeron, esto no puede ser así, lo de Dios es santo.
Entonces se dividió el río, dos vertientes, dos corrientes. La corriente mundana, pagana, que se había mezclado con el imperio. Se puso el imperio de moda. Todos querían bautizarse. Metían diablos secos y los sacaban mojados, pero eran los mismos diablos, hermano. Su bautismo, se bautizó la mamá de Constantino, se bautizó la esposa, se bautizaron los soldados romanos, asesinos sin convertirse, hermano. Y de ahí nace la Iglesia Católica. Pero la verdadera no estuvo de acuerdo con eso y se mantuvieron fieles y le vino persecución otra vez. Pero hasta ahora ha llegado la Iglesia y hoy usted y yo todavía somos iglesia. Porque las puertas del Hades no podrán prevalecer. Si esto es de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios no lo podréis detener. Alaba a Dios en esta hora. ¡Aleluya! Alabado el nombre del Señor. No lo podréis destruir, dijo. Lo que en efecto ha sucedido, pues hoy el propósito de Dios con su iglesia es tan vigente como ayer. Bendito sea su nombre. Hoy usted y yo estamos aquí reunidos adorando a Dios, observando sus palabras, compartiendo en comunión con los demás redimidos y disfrutando de la libertad de su dulce espíritu. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Mis amados, cada uno de nosotros, los que somos iglesia de Dios, ¿dónde están? Amén. También somos muy privilegiados. El Señor nos ha añadido a su pueblo. Hemos sido injertados. Dice Romanos capítulo 11, verso 17, a la vid. Amén. No éramos de la vid, pero el Señor nos injertó. Su nombre sea la gloria. Interesante pasaje ese de Romanos capítulo 11. Muy lindo, hermano. No éramos pueblo, pero ahora cada redimido por la sangre del Cordero pertenece al pueblo y a la iglesia de Dios. Amén. Su nombre sea la gloria. Es importante recordar que una persona puede asistir a un lugar, pertenecer a X o Y denominación y aún así no pertenecer a la iglesia de Dios. Amén. Pero quienes somos de Dios, ¿dónde están, hermano? Amén. Tenemos un valor único e incalculable que el Señor nos ha dado, pues somos su rebaño, su iglesia, la cual Él compró y pagó con su propia sangre. Hechos capítulo 20, verso 28, el Señor compró a su iglesia con su propia sangre, mi hermano. Dios afirma tremendas cosas acerca de la iglesia. Número 1, dice que la iglesia es casa de Dios. Esto es casa de Dios, hermano. Esto es casa de Dios, no la edificación, sino que cuando nos reunimos como iglesia, ahí Dios viene en medio de ellos. Mateo 18 lo dice el Señor, hermano. Ese era el texto que tenía base para que lo tomáramos. Gloria al Señor. Alaba al Señor, todavía tenemos tiempo, hermano. Gloria a Dios. Tranquilo que el salmón lo espera. Qué rico, ¿no? Muy bueno. Tiene buena fuente de omega 3. Lo mejor que hay. Proteína pura proteína. Cero grasa, más proteína. Menos grasa, más proteína. Para que usted se ponga macizo, hermano. Alabado el nombre del Señor. Y de buenos colores, dijo una hermana que ya murió. Y de buenos colores, dijo. La iglesia es casa de Dios. Si bien es cierto, Dios no habita en casas hechas por manos de hombres. Eso lo dice Hechos 7:48 y Hechos 17:24. Si habita, hace presencia y se mueve en donde 2 o 3 estén congregados en su nombre. Lo dijo el mismo Señor en el capítulo 18 de San Mateo, versículo 19 y 20. Lo tenemos ahí, léalo usted mismo, hermano, para que usted se dé cuenta que es la palabra lo que le estamos compartiendo. Amén, hermano. Mateo 18, versos 19 y 20. ¿Cómo dice? En voz alta, léalo. ¿Cómo dice? Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Gloria a Dios. Ya que el Señor está aquí hoy. Está mirando al que se está quedando dormido, lo está mismo otra vez, pescando. Llamando al pastor. Otro diciéndole, vámonos.
Alabado el nombre del Señor. Aquí está el Señor, hermano. Aquí está Jesús. Amén. Aquí está Jesús. Gloria a Dios. Aquí está el Señor en medio de nosotros, porque aquí hay más de 2 o 3 congregados en el nombre del Señor. Nosotros hemos venido a congregarnos en el nombre del Señor. Dios habita en medio de nosotros, su iglesia. Alabado el nombre del Señor. Eso lo explica el apóstol Juan en su evangelio. Recuerda que no son libros, no diga libro de San Mateo, no, evangelio de San Mateo. Libro de San Juan, no, evangelio de San Juan. Juan capítulo 20 lo explica, hermano. Gloria a Dios. Estamos estudiando la palabra, amén, hermano. ¿Le gusta estudiar la palabra? Es muy linda, en ella usted crece. En ella usted se vuelve robusto. Usted puede ser flaquito físicamente, pero si usted estudia la palabra se va a volver robusto, espiritualmente hablando. Amén. Alabado el nombre del Señor. Juan capítulo 20. Cuando nos reunimos, Él viene en medio de nosotros, hermano. Gloria a Dios. Juan capítulo 20 y el versículo 19. Gracias, hermanos. Eso fue después de la crucifixión, ¿se acuerdan? Ya había resucitado el Señor, se había presentado en otras ocasiones, y dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de cuál día? El que dice después, el primero de la semana, estando las puertas, ¿qué? Les tocaba reunirse con puerta cerrada. Aquí nos reunimos con puerta abierta. Gloria a Dios. Y lógico que lo bonito sería tener aire acondicionado y todo bien, pero por lo menos tenemos la libertad de hacerlo, hermano. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Y por qué estaban con las puertas cerradas? Por miedo de los judíos, que habían amenazado que todo el que pescaran de ese camino, hermano, lo iban a poner en la cárcel, lo iban a torturar y lo podían matar también. Por eso estaban reunidos con las puertas cerradas. Y entonces, ¿qué pasó? Vino Jesús. ¿Y qué hizo? Y puesto en medio. Es decir, que el Señor tiene poder para traspasar las paredes. A algunos les gustaría eso, ir a través de las paredes. Les gusta oír lo que los otros están hablando. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? Se llama chisme. Se llama meterse en lo que no le incumbe. Alabado el nombre del Señor. Pero aquí en el caso del Señor, Él tiene poder, hermano, para traspasar las paredes, porque dice que estaban las puertas cerradas. Y vino Jesús y puesto en medio, ¿qué les dijo? Les dijo, paz a vosotros. Cuando el pueblo de Dios, su iglesia, se reúne, Dios viene y hace presencia y nos da de su infinita paz. Esa paz que dice Filipenses 4:7 sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que toma el control aún en medio de la más grande tormenta. Esa paz que en medio de este mundo cruel se convierte en algo que de verdad a nosotros nos conviene. Por eso es que usted muchas veces viene atribulado a un culto, porque no todas las veces viene así, ¿no, hermano? Si usted no todas las veces sería un beduino del desierto, a toda hora cargado, atribulado, usted que viene en problemas, todos los cultos lo mismo. No, hermano, hay cultos que uno no viene así. ¿Cómo viene? Uno viene contento, Dios lo bendijo ese día. Amén. Ese día la suegra fue y lo visitó. Uno está feliz, uno está ungido, uno dice, gloria a Dios, me voy para el culto, voy feliz. Alabado el nombre del... ¿Cuál es el mejor vino? Vino mi suegra. Alabado el nombre del Señor. Sí, no todos los cultos, hermano. Hay cultos donde uno viene así, ¿cierto? Pero no todos los cultos uno va a venir así. Esos hermanos directores de culto, no todos los cultos los hermanos vienen así. Amén, hermano. Tiene que pedirle dirección al Espíritu de Dios. ¿Qué tal que ese día los hermanos vengan descontentos y usted diciéndole al que viene atribulado y cargado? Y no, pero los hermanos vienen felices ahí, los pone tristes ahí, los vienes poniendo tristes, hermano. Alabado el nombre del Señor. Pero aquí sí había una situación difícil, y a veces uno viene así, hermano, atribulado, viene complejo, viene con situaciones. ¿Y cómo sale usted del culto? Yo salgo bendecido, yo salgo como... ¿Por
que cuando nos reunimos el Señor viene y se pone en medio y nos da de su shalom, nos da de su paz a nuestro corazón. Paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Sí, muy linda, de Renan Carías. Algunos otros también la cantan, gloria al nombre del Señor. Me gusta esa versión de Renan Carías. Me gusta. Gloria a Dios. Porque a veces venimos así, atribulados, con problemas, y viene la paz de Dios a través de un himno espiritual. Por eso los músicos tienen que orar mucho. Tienen que orar mucho, ayunar, músicos. ¿Amén? Para que cuando ustedes toquen, no digo que no se preparen, tienen que hacerlo también, pero para que cuando ustedes toquen, venga el Espíritu de Dios como venía cuando tocaba David. Que no sea solo como ese músico que contaba el pastor Humberto, un muchacho que quería era que a él lo que viera. Es que yo soy un músico, cuando cantaba miraba a la gente y les daba las gracias, porque la gente aplaudía en los cultos, pero no era que aplaudieran para él, estaba aplaudiendo era a Dios. Gracias. Dijo el hermano Humberto que le habían mandado el video cuando el músico le está dando gracias a la gente, pero la gente está adorando a Dios y él se cree, el popilote ese se cree que es que lo están adorando a él, lo están exaltando a él. No, hermano, nosotros somos el pollino sobre el cual va el Señor. Si hay aplausos, si hay reconocimiento, es por el que va con nosotros. ¡Alábelo! ¡Alábelo! ¡Aleluya! ¡Alabe Dios, hermano! Si tienes una voz, esa voz te la dio Dios. Tienes que entender eso, hermano. Si tienes una voz bonita para hacer alguna actividad, esa voz se la dio Dios. La voz que uno puede hacer es porque Dios se la dio con un propósito de glorificarle y exaltarle a Él. Las capacidades que Dios le dio son para exaltarle y glorificarle a Él. Pero cuando venimos a un culto, hermano, Dios viene y nos da de su paz, de su bendición, y salimos otra vez renovados por el poder de Dios, amado, para seguir adelante, amén. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, para los que dicen que Jesús es solo, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló. Hizo. Por ahí hay algunos del que tienen el ministerio de tumbar gente, en todo el sentido de la palabra. Sí, tanto física como monetariamente. Uy, tienen un don muy admirable. Alabado el nombre del Señor. Hasta la chaqueta de la que se queda ahí esa noche, hermano. Pero hay algunos que tienen el don de soplar. Y entonces poco autómatas se caen, hermano. Es puro cuento, hermano. Alabado el nombre del Señor. Pero aquí sí fue real. Sopló el Espíritu. El Señor dice que sopló y les dijo, ¿qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Cuando la iglesia de Dios se congrega a rendirle culto a Él, Dios nos da de su Espíritu. El Espíritu Santo obra de una bella manera cuando como iglesia nos reunimos en su nombre. Porque cuando venimos recibimos paz, pero también recibimos la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso cuando usted salga de un culto no se deje robar la bendición de nada ni de nadie. Que si el niño riega el jugo, no se preocupe, hermano, enséñelo, claro, enséñelo, pero no se dañe el día por eso. Y no se agarre, hermano, allá en la casa, porque usted acaba de recibir la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Amén, que si le pisan el dedo gordo, que si le dicen algo, no se preocupe, no se deje robar la bendición de nada ni de nadie. Viene sobre nosotros el Espíritu Santo y nos da de su amor, nos da de su paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, paciencia, gozo, sanidad, y aún hasta milagros ocurren en medio de los cultos. Porque en medio de los cultos han sucedido milagros. Levante la mano o adore a Dios el que en medio de un culto ha recibido un milagro. Alabe a Dios por eso. Eso se recibe en la casa de Dios, hermano.
Alabanzas a su santo nombre. Ha habido ocasiones donde hemos llegado enfermos y hemos salido sanos. Yo he llegado enfermo a veces a cultos y he salido sano otra vez, hermano. Otros llegan atados por el pecado, la concupiscencia, por el diablo, pero por el obrar del Espíritu de Dios, muchas personas nacen de nuevo, son libres y comienzan con Dios una nueva vida. Y todo esto ocurre cuando la iglesia, casa de Dios, número uno, casa de Dios, se reúne y adoramos, le exaltamos, atesoramos sus pensamientos y Él viene y hace morada en nosotros y con nosotros. A su nombre sea la gloria, para que se cumpla lo que Jesús dijo en San Juan 14:23: el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él. Para los que dicen que Jesús es solo, y vendremos a Él y haremos como morada con Él. Dele gloria al Señor en esta mañana. Oh, dele gloria a Dios en esta hora. Dele gloria a Dios en esta hora. Alabado el nombre de Jesús. Mis amados, somos muy bendecidos. Dios afirma que usted y yo somos morada, somos su casa, y usted y yo somos su templo. Gloria a Dios. Por eso el coro dice: Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. ¿Cuál es el templo? Nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Ese templo que debe ser cuidado y honrado y glorificado, mi hermano. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Somos la iglesia de Dios, hermano. Somos casa de Dios. Somos morada de Dios. La tarde miraremos algo más, pero somos morada de Dios. Usted tiene que cuidar ese templo que Dios le dio, porque somos morada de Dios. Y un día Dios nos pedirá cuenta por lo que hicimos con ese templo. Dios nos pedirá cuentas, hermano. Oh Señor, gracias por tu palabra preciosa. Démosle gracias a Dios, hermano. Gracias, Señor, por morar entre nosotros. Gracias por querer venir y morar en nuestras almas, en nuestra vida. Qué privilegio tan sublime tenemos de tu parte, oh Dios. Siendo tú tan excelso, tan grande, y has querido voluntariamente hacer de nosotros tu casa y el lugar de tu morada. Pidámosle al Señor que nos dé corazón entendido para valorar y cuidar esa bendición, ese privilegio. Dile: Señor, ayúdame a cuidar ese privilegio que tengo de ser casa tuya, porque la iglesia es casa de Dios. Somos morada del Dios del cielo. Pidámosle al Señor que nos dé corazón entendido para valorar, cuidar, amar y honrar esa dulce compañía que es la presencia de Dios con nosotros, hermano, que es la bendita presencia de Dios con nosotros. Aleluya, gracias por venir y morar en nuestros corazones, Señor. Aleluya, gracias por venir y morar en nuestras vidas. Hermana, eres casa de Dios. Adolescente, eres templo de Dios. Cuida ese templo que Dios te hizo. Dios te hizo su morada. Dios te hizo su templo, iglesia. Debemos cuidarlo, debemos amarlo, hermano. Debemos honrarlo, mantenerlo dispuesto, limpio y dispuesto para agradarle a Él, para honrarle a Él, para glorificarle a Él, para servirle a Él, para amarle a Él. Hermano, eres muy importante para Dios, eres pieza clave en esta hora, a tal punto de que Dios te hizo su morada. Dios mora en ese corazón, Dios mora en tu vida, Dios mora en tu ser. Oh, agradezcale a Dios un momento, hermano. Dígale: gracias, Señor, por hacerme tu morada. Gracias, Dios mío, por honrarme de tal manera. Oiga, hermano, yo no puedo entender eso. A la verdad no lo entiendo. ¿Qué vio Dios en nosotros para querer venir a morar en nuestras vidas? Pero ahora Él dice que somos morada de Él, que somos su casa, que Él habita en medio de nosotros. Vamos, hermano, dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias. Gracias por hacerme tu morada, Padre. Gracias porque a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas,